Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Juan Ramón, hay muchas cosas sobre las que te quiero preguntar y además muchas de ellas, de las preguntas que luego abordo contigo en esta sección, las sacamos de las batallas ideológicas que tienes que librar todas las semanas en Twitter o en las redes sociales en general, en todos los sitios en todos los foros donde das esa batalla. Y cada semana, entre que hablo contigo y vuelvo a hablar contigo, hay como 4 o 5 líos en los que has tratado de aplicar tú algún tipo de claridad. Uno de ellos, por ejemplo, que se ha hablado mucho esta semana y tiene una parte social, una parte política y una parte económica. Uno de los youtubers más influyentes de nuestro país, aunque a lo mejor haya oyentes que no le conozcan, es el Rubius. Y es una persona que por su trabajo como youtuber factura muchísimo dinero. Bueno, pues el Rubius, como otros youtubers, ha decidido que se va a Andorra porque allí le cobran muchísimos menos impuestos. Y a partir de ahí se ha montado una polémica de la que quiero saber tu opinión. Sí, bueno, efectivamente, este youtuber y otros muchos que pueden estar ingresando varios millones de euros al año por su actividad en YouTube, pues se han trasladado a Andorra porque pueden seguir desempeñando exactamente la misma actividad que desempeñan aquí, porque es una actividad simplemente de provisión de servicios a través de Internet, pero la diferencia es que aquí en España el tipo marginal máximo es del 47%, es decir, que 47% en general en España. Hay regiones como Cataluña que lo tienen en el 51%, pero en general 47%, que para sus niveles de ingresos básicamente significa que la mitad de lo que ganan se lo quita Hacienda. Pues bien, en Andorra, que es donde se trasladan, el tipo marginal máximo del IRPF es el 10%. Evidentemente les sale bastante a cuenta mudarse. Y yo creo que, claro, cuando estás viendo que uno puede pensar que esta gente no es talentosa, ¿no? Que no es expulsión de talento de España, pero bueno, es gente que son profesionales en lo suyo y que tienen una gran capacidad de generar entretenimiento y de generar valor para muchísimas personas, por eso ganan lo que ganan. Entonces, cuando estás viendo que profesionales bien pagados se te están yendo de tu país y se te están yendo a Portugal, se te están yendo a Andorra, se te están yendo a Estados Unidos, me da igual, lo lógico sería que te replantearas qué estás haciendo tú mal, porque al final esto es la anécdota, pero es una anécdota ilustrativa de algo que está sucediendo, y es que en España y en otros países europeos, pero en España se pagan muchos impuestos y nos estamos descapitalizando humanamente. Pues en lugar de hacer esa reflexión, en lugar de tener en cuenta que estás en un mercado global donde otras jurisdicciones muy legítimamente ponen impuestos más bajos para atraer talento y tú los mantienes muy altos o los subes, porque no olvidemos que el gobierno de coalición todavía ha subido más el impuesto este mismo año, pues en lugar de todo eso emprendes una campaña medio pública, medio privada, a través de las hordas en las redes sociales, para atacar a esta gente que, bueno, fija su residencia donde la quiere fijar. Solo faltaría que tuviéramos que decirles dónde tienen que vivir, y tachándoles de insolidarios, de antipatriotas. Hoy la agencia tributaria ha filtrado que no tienen conciencia fiscal. El hermano del ministro de Consumo, Alberto Garzón, el hermano de Eduardo Garzón, el otro día publicó un tuit, no en broma, sino como una propuesta, yo tildo una propuesta estomacal, porque de racional tenía bastante poco, que era impedir en el futuro entrar a esta gente físicamente en España, es decir, bloquearles la entrada por vía terrestre, portuaria o aeroportuaria. Es decir, una campaña de acoso mediático. ¿Para qué? Para que a ninguna otra persona se le ocurra hacer algo parecido a lo que está haciendo esta gente, porque si no también mandaremos a los perros contra ellos. Ya digo, en lugar de bajar impuestos y atraer talento, tratamos de esquilmar al máximo y montar campañas para que cuando la gente ya salta, porque la están esquilmando tantísimo, pues que o se vayan con oprobio o se queden por miedo a lo que dirán y a la campaña mediática. Hablando de la agencia tributaria, también han hecho unas declaraciones que estaban apareciendo en los medios de comunicación, diciendo que dentro de 5 años lo mismo alguno de estos se lleva un susto. Yo entiendo que si incumplen la legalidad,
la agencia tributaria decía, bueno, como estos lo cuentan todo en sus redes sociales, están diciendo claramente que se van para pagar menos impuestos, con lo cual se abrirán investigaciones y demás. Pero claro, supongo que el susto se lo llevarán si no cumplen con la legalidad, que es permanecer en Andorra el suficientemente tiempo, la mayoría del año, y no decir me voy a Andorra pero me quedo en España. Claro, efectivamente, si están residiendo allí durante más de 183 días, pues es lo que hay, quiero decir, y lo mismo Andorra, Portugal u otras jurisdicciones donde te puedas trasladar. La cuestión es, claro, si dicen que se mudan a Andorra, pero no están efectivamente en Andorra la mayor parte del tiempo, pues por ahí sí los podrían terminar cogiendo. Pero vamos, yo creo que el susto se lo llevan si se quedan en España, no si se van. Lo curioso es que el gobierno, con lo que se había esforzado en decirnos que el paraíso fiscal era Madrid, y resulta que el paraíso fiscal era Andorra, Rayo, que por cierto, yo entiendo una buena parte de tu razonamiento. Ahora, España nunca puede competir con el 10% de impuestos de Andorra, y ahí sí que teníamos, no un paraíso fiscal, pero una competencia fiscal, porque es verdad que paraísos donde no se pagan impuestos y hay opacidad, pero una competencia fiscal con la que España no puede competir. Sí, o sea, varios puntos, ¿no?, sobre esto. Sí, es muy curioso lo de Madrid que dices, porque tanto decir que claro, si Madrid es un paraíso fiscal, pues hombre, qué raro que no se vengan a Madrid en lugar de irse a Andorra, ¿no? Sobre todo porque no sé si seguro que algunos de estos youtubers vivían en Madrid. Sí, el Rubius no, pero probablemente alguno de los otros muchos que se han ido, sí, desde luego. Y lo que comentas de la competencia fiscal, a ver, sí, eso es algo que siempre te puede ocurrir con jurisdicciones más pequeñas. Ahora bien, no pensemos que esta gente se va porque en lugar de pagar un 10 está pagando un 11 o un 12. Es decir, yo creo que, y muchos de ellos lo han dicho, si estuviesen pagando un 30 o un 25 de tipo medio, que eso puede ser un tipo marginal más alto, no se irían, porque al final, bueno, pues Andorra puede estar bien, pero tampoco es un gran sitio en el que vivir más de la mitad del año. Se van porque, claro, es que ya la brecha es tan gigantesca, entonces en lugar de reducir esa brecha para que no se te vaya los profesionales bien remunerados, y tendríamos, vamos, España es un sitio donde mucha gente le gustaría vivir, aunque sea solo por su clima y por bueno, pues la calidad de vida que se puede conseguir en este país si tienes un nivel de vida decente. Pero claro, también pensemos que esta gente, que esto es algo que muchas veces tampoco se tiene en cuenta. ¿Cuánto tiempo va a durar la profesión de youtuber y la profesión de youtuber de estos chavales? Pues a lo mejor mucho tiempo, pero es que a lo mejor en 5 o 6 años ya no están en la cresta de la ola. Entonces yo también entiendo que ellos quieran amasar un patrimonio para vivir bastante bien, claro, pero para vivir bastante bien en caso de que se te acabe esa fuente de ingresos. Y aquí, pues es que es imposible o muy complicado ahorrar en condiciones si la mitad de lo que ingresas por IRPF te lo quita Hacienda. Luego, claro, todos los otros impuestos que se pagan, que no es solo el IRPF. Entre tus múltiples tareas ahora también te tienes que dedicar a ser verificador de fake news. ¿Puedes explicarme qué es lo que pasó con Televisión Española a propósito de la financiación de las vacunas, Juan Ramón? Sí, bueno, de la financiación de las vacunas ya hablamos aquí hace semanas, que se había colado el bulo de que las vacunas las había financiado casi todas ellas el sector público en su práctica totalidad, y esto venía de un gráfico de la BBC que a los 3 días rectificaron, porque solo habían añadido la financiación pública y la financiación asociativa, no mercantil, y se habían olvidado de la mayor parte de la financiación de las empresas privadas. Y bueno, pues mucha gente, en general del sector de la izquierda, quedó un poco en ridículo en su momento, porque el 16 de diciembre todos decían, ¿no veis cómo el sector privado al final no financia nada y las vacunas vienen del sector público y demás? Y claro, a los 3 días rectificó la BBC y todos los que dijeron lo primero no rectificaron sobre lo segundo y se limitaron a borrar sus tweets. Pero parece ser que hay gente que no se ha enterado o no se ha querido enterar, y uno de ellos fue Pascual Serrano. Pascual Serrano fue invitado a un programa de Televisión Española
para luchar contra la desinformación, porque el hashtag del programa era desinformación. No sé si era sí, no sé si era y utilizó un gráfico que era falso. Sí, exacto. Entonces, Pascual Serrano, que ahora diré unas palabras de este señor, publicó un gráfico en Televisión Española que era la versión antigua de la BBC, y empezó a decir, pues eso, que el sector privado no había financiado las vacunas, y el presentador bailándole el agua, diciéndole, claro, y ahora querrán cobrar por las vacunas y ganar dinero. Bueno, pues utilizaron un gráfico falso para engañar. Yo la verdad que no sabía quién era Pascual Serrano, pero me contestó en Twitter, después de que denunciara esta falsificación de la realidad. Me dijo que él había utilizado la fuente de la BBC, sí, la fuente vieja, no la actualizada, no la corregida por la BBC, y claro, me puse a mirar quién era Pascual Serrano, y resulta que es un periodista de los que contribuyó a crear el portal rebelión.org, que cualquiera que circule por la red sabrá que es un portal de extrema izquierda, y que de hecho en el año 2010 la tiranía castrista le dio un premio, un reconocimiento a mejor periodista por ayudar a desmentir las mentiras del régimen. Entonces, bueno, cuando uno ve esto, empieza a unir los puntos y claro, pues se premia a desinformadores, ¿no? Al final. A la otro amigo que te has echado en las redes sociales, Rayo. Por cierto, tan preocupado Pascual Serrano por la información rigurosa que cuando le contesté y le dije, no, es que ese gráfico que has utilizado está desactualizado, mira la página de la BBC, que ella misma lo corrige, no rectificó, se quedó ahí la conversación. Vaya, hombre. El tema de los youtubers y los impuestos causa sensación, ¿eh? Además, es un asunto sobre el que no se hablaba. Lo de los paraísos fiscales, solo se hablaba de lo de Madrid, y ahora hay incluida mucha gente joven que está entrando en este debate y antes no se hablaba. Mira, gente joven, yo más egales, esto va piropo para mi compañero. Los youtubers no se llevan dinero de España, cobran dinero fuera, con buen trato dejarían aquí impuestos y ahora ya no, me dice a través de WhatsApp. Una cosa más, al margen de youtubers e impuestos, el ministro Escrivá, Rayo, nos dijo que él no había puesto lo de los aumentar la obligación de los años cotizados para hacer el cálculo de la pensión en ningún papel, y de pronto alguien de Podemos fijo ha filtrado, miren, yo quiero ser riguroso, alguien, porque no sé si ha sido de Podemos fijo, alguien filtra el papel en el que sí lo pone. Pero Escrivá era un técnico, era un presidente de la IREF, Rayo, ¿tú te acuerdas, no? Sí, como ha escrito en Twitter, de técnico riguroso a político mentiroso. Si es que cuando uno entra en política se termina corrompiendo hasta las trancas. La verdad es que es todo bastante deprimente, porque al final Podemos le echó un pulso a Escrivá en la televisión este domingo. Pablo Iglesias amenazó, chantajeó con que esa reforma no llegaría al Congreso, y al día siguiente Escrivá, Sibuana, no solo retiro sobre el papel, porque no se ha retirado de verdad, pero bueno, sobre el papel retiro la propuesta, sino que además me invento que esa propuesta jamás ha existido, vamos, reescribiendo ya la historia y abroncando a los periodistas por haber divulgado bulos, que si fueran bulos, porque el vicepresidente del gobierno en La Sexta confirmó que esa reforma existía y que de hecho Podemos estaba intentando tumbarla y que la iba a tumbar. Es decir, es todo un despropósito. Pero luego, si uno ve lo que han enviado a Bruselas, pues lo que han enviado a Bruselas es alargaremos el periodo de cálculo de las pensiones sin especificar años ni nada, pero que se trabajará en esa línea, y luego introduciremos un factor de sostenibilidad por el cual las pensiones se irán recortando conforme aumente la esperanza de vida, o si hay desequilibrio, que lo va a haber durante décadas, entre el número de pensionistas y el número de cotizantes. Es decir, que al final el documento contiene propuestas que son recortes. Ahora, ¿qué propuestas van a aplicar de todas las que contiene el documento? También hay otras, como subir cotizaciones y demás. Pues no lo concretan, y por tanto lo que han remitido a Bruselas es una chapuza. Es decir, bueno, hay este catálogo de medidas posibles y algunas las aplicaremos, pero ¿cuáles van a aplicar? ¿En qué plazo? ¿En qué cuantía? Etcétera. Veremos qué responde Bruselas y espero que los ponga firmes. Juan Ramón, si se obliga a cotizar más años para calcularte la pensión, si en vez de 25 son 35 o los que sean,
a algunos beneficiará, pero yo supongo que lo harán para que se tenga que pagar menos. Sí, claro. El propio país calculó que era una rebaja de en torno al 5 o 6% de las pensiones futuras, sobre todo porque tengamos en cuenta que, claro, en el año 2050, que es el 2040, ¿no? Esa década será la más complicada, pues estamos hablando de gente que se incorporó al mercado laboral entre 2005 y 2015. Lo que ha pasado entre 2005 y 2015 en España ha sido una auténtica carnicería laboral, porque fue la primera crisis económica y luego, si alargamos un poquito más, la crisis del COVID, ¿no? Entonces, claro, esos años, que son años para muchos de no cotizar o de cotizar muy poco, entrarían en el cálculo de la pensión y la bajarían muy notablemente. Juan Ramón, ¿en cuántos líos te vas a meter de aquí al próximo jueves? ¿Calculas? Bueno, en los que me metan, que no me meto yo, me inducen a meterme. No. Te metes tú y yo lo agradezco, porque... Es como el toro con el capote rojo, ahí no... Pero es que si tú no dices ciertas cosas, las trolas se siguen manteniendo. Sí, eso está claro. Claro, está claro, entonces, oye, chico, es lo que nos ha tocado. A ti te ha tocado meterte en líos y luego contármelo a mí los jueves. Pues fíjate, si por eso nos pagaran lo que al Rubius... Bueno, sí, lo contaríamos desde Andorra. Juan Ramón seguro. Un abrazo fuerte, Rayo.